Hola gente. Vamos a hacer un ejemplo de tabla de verdad y para ello recuerdo necesitamos los valores de verdad de cada uno de los conectores. Aquí los tenéis, ¿de acuerdo? Eh, por si no os acordáis, eh, lo que tenéis que mirar básicamente en cada una de estas tablas es esta columna de aquí, ¿vale? Esta, esta y esta. Os he puesto solo estos cuatro conectores, no he puesto ninguno más. Primero porque la verdad es que me daba pereza. Y segundo porque la fórmula a la que le vamos a hacer la tabla, pues no tiene ni el disyuntor exclusivo ni el bicondicional. ¿Vale? Tenemos que acordarnos primero, antes de empezar a hacer la tabla, de en qué orden debíamos poner los valores, eh, en qué orden debíamos poner también el resultado de las distintas operaciones que tenemos que hacer. ¿Vale? Entonces vamos con el orden de las operaciones. A ver, un color feo, este mismo. Lo primero que vamos a hacer siempre, os recuerdo, son los paréntesis, los que estén más adentro. Y vamos a ir hacia afuera, igual que en matemática. Segundo, los negadores. ¿Vale? Tercero, conjuntores o disyuntores, el que esté siempre más a la izquierda. Empezamos siempre por la izquierda, salvo que haya paréntesis o negadores indicándonos lo contrario. Y por último, implicadores. Obviamente, si tuvierais que hacer tablas de verdad donde estuviera el disyuntor exclusivo y el bicondicional, el orden sería este otro. Quinto, bicondicional. Pero como en nuestra fórmula no lo hay, pues no lo vamos a tener en cuenta. De todas formas, lo voy a dejar aquí. Bueno, quizá voy a aprovechar y sin cortar el vídeo, lo voy a mover un poquito para acá porque vamos a necesitar espacio. Ahí estamos. Bueno, antes de meternos en faena, estoy grabando el vídeo de tal forma que ni lo voy a editar ni nada. Tal cual quede, quedó. ¿Vale? Entonces me tendréis que perdonar primero si me equivoco en algo o si digo alguna incorrección o inconveniencia. Como solamente vais a ver este vídeo vosotros, no pasa nada. Os suspendo y listo. ¿Qué más necesitamos? Pues vamos a necesitar la tabla, ¿vale? Vamos a necesitar dibujar las líneas eh, donde vamos a disponer la tabla. Voilà, ya la tengo hecha aquí, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, colocar las variables distintas que hay en la fórmula aquí en esta parte, en este recuadro, acordaos. Vamos a ello. Las variables son P aquí también, Q, R, Q, P, Q, R. No hay más que tres variables. Así que las vamos a colocar aquí. Y una vez que las colocamos aquí, vamos a darle valores. ¿Cuántas líneas horizontales vamos a tener de valores? Acordaos. Bueno, pues la fórmula era 2 elevado a n. ¿De acuerdo? 2 elevado a n líneas. Si tenemos tres variables, 2 elevado a 3 igual a 8 líneas. Así que 8 líneas horizontales. Recordad que una cosa son las líneas, otra cosa son las columnas. Bueno, para facilitar la tarea de hacer la tabla, voy a hacer una cosa que va a quedar un poquito rara, pero que me va a permitir que veáis mejor lo que es la tabla en sí. Básicamente voy a poner una rejilla. Y obviamente ya había escrito la fórmula de tal manera que quedara bien encastrada en la rejilla. Fijaos esto. Fijaos en este detalle. Cada
elemento de la fórmula que va a tener un valor de verdad, ya sea v, ya sea f, está en una columna. Los paréntesis, cada uno por sí solo, no va a tener valor de verdad. Quiero decir, este paréntesis de apertura no tiene valor de verdad. Lo que sí lo va a tener es todo el paréntesis entero, pero todo ese paréntesis entero va a tener un valor de verdad reflejado en el último símbolo que vayamos a rellenar. Fijaos en esta P. He puesto la P y he puesto 3 paréntesis de cierre. Da igual que estén en la misma columna, da igual ponerlos en otra, pero bueno, yo he preferido no separarlos mucho para que no se me salga de la pantalla. Entonces, lo siguiente va a ser colocar aquí las variables. ¿En qué orden? Pues mira, da igual, pero para no liaros, pues en el mismo orden en que las vayáis encontrando. Voy a ser creativo y las voy a poner en verde. Toma ya. Pues pongo aquí la P, pongo aquí la Q, pongo aquí la R, ¿vale? Son las 3 variables distintas. Y ahora lo que vamos a hacer es darle valores a esas variables. Fijaos, aquí he puesto las V y la F de distintos colores, pero me temo que en este ejercicio resuelto las voy a poner del mismo color porque no quiero que me den las uvas cambiando continuamente de un color a otro. Y vamos a colocarla de blanco, venga, que queda muy vistoso el blanco. ¿Cuál era el procedimiento adecuado para meter valores? Nosotros tenemos que conseguir todas las combinaciones posibles. Tenemos 8 combinaciones posibles. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la primera columna de la izquierda, a la primera variable, le vamos a poner 4 Vs, 4 Fs. V, 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 V y 4 Fs. Si os fijáis, he puesto ahí una línea de color indeterminado, esta, para indicar dónde está el centro, y así no tengo que contar siquiera. En fin, pequeños trucos ventajosos. La segunda, hacia la derecha, pues si tengo aquí 4 y 4, pues 2, 2, 2, 2. V, F, F, V, V, F, F. Aquí la mitad. Si aquí tengo 4, aquí tengo 2, 2, pues aquí tengo 1, 1, 1, 1. V, F, V, F, V, F, V, F. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora tengo que coger todas estas columnas, estos valores, ¿vale? Desde la línea 1 hasta la 8, y copiarlos debajo de las columnas correspondientes. Pues, por ejemplo, ¿qué tengo que poner aquí? Si es una Q, el valor de Q. Este valor ya es fijo, este valor no cambia durante toda la tabla. Para no estar yo 8 horas copiando, pues voy a aligerar un poquito el proceso. Básicamente voy a utilizar el truco del copy-paste. ¿Vale? Vale. Copy-paste y lo pongo aquí. Copy-paste y lo pongo aquí. ¿Vale? Estoy simplemente cojo el valor de P y me lo llevo donde esté P. Me da igual donde esté, me da igual donde... aquí está, vale, copy-paste. Lo mismo voy a hacer con Q. Copio, perdón, selecciono. Copy, Q está aquí. Voy a bajar un poquito, un segundo. Vale, porque si no, no lo vamos a ver. ¿Veis? He cogido esta columna de Q, la pongo debajo de la Q. Voy a volver a seleccionar. Copy paste. ¿Dónde más está Q? Aquí. Siento que vosotros no podáis hacer esto en vuestros cuadernos, pero así es la vida. Y me falta el valor de R. Pues nada, R. Vale. Copy. V. ¿Dónde está R? R está aquí. Copy V y R está allí al final del todo. Pues nada, la colocamos.
Ok, ya tenemos todas las variables con sus correspondientes valores. Ya podemos empezar a operar. El asunto es, operar en la tabla de verdad va a consistir en rellenar todas las columnas que están vacías. Hasta que no terminemos con todas las columnas, no estará resuelto el ejercicio. Además, el valor de verdad de toda la tabla de la fórmula va a ser la última columna que rellenemos. ¿En qué orden tenemos que hacerlo? Os lo recuerdo, en este. Entonces, hemos dicho, primero empezamos por los paréntesis. Y aquí ocurre una pequeña cosilla que voy a marcar con colores, como no puede ser de otra manera, porque para eso los tengo y hay que intentar fardar. El asunto es, tengo un montón de paréntesis, ¿por cuál empiezo? ¿No? Pues de dentro a afuera. Entonces, mirad, tengo aquí este paréntesis, cierra aquí. ¿Cómo lo sé? Pues mira, me voy al que me parece que esté más adentro. Este abre aquí, cierra aquí, ¿vale? Aquí tengo otro de cierre, me voy en busca de uno de apertura, aquí, voy a coger otro color, porque si no el lío va a ser de los de Ordegon. Aquí tengo otro de cierre, pues busco uno de apertura. Aquí, ¿vale? Entonces, si os fijáis, tengo varias cajas y voy a rellenar primero las que están más adentro. ¿Por qué no podría yo, por ejemplo, empezar por aquí? Pues muy sencillo, porque no sé cuál es el valor de verdad de todo esto. Tengo columnas vacías, no puedo rellenar esta si no sé cuánto vale esto. Así de sencillo. Ahora bien, este paréntesis que está fuera del grandote, ¿qué ocurre si lo hago primero? Pues absolutamente nada. Podéis empezar por este o podéis empezar por este, el que más os guste. ¿Por qué? Pues porque el valor de verdad de todo este paréntesis pequeño no influye en el valor de verdad de todo este paréntesis grande. Así que al gusto. Yo voy a empezar... voy a empezar por el grande. Porque, disculpa, voy a borrar esto un momento para no liar mucho. Ok. Borramos. Borrado está. Vale. Bien. Cambio a lápiz. Y voy a empezar a poner valores. Habíamos dicho, a ver si quito al gato de enfrente, que se me pone en la pantalla. Gato, quieto ahí. Habíamos dicho que íbamos a empezar primero. Aquí. Por los paréntesis y luego por los negadores. Bien, veamos. Nos vamos al paréntesis que esté más dentro de todo, que era este de aquí. Y vemos que tiene un negador, otro negador. ¿Por cuál empiezo? Pues mirad, si yo empezara por este, ¿de acuerdo? Si yo empezara por este, me encontraría que tendría esta columna vacía. Luego no habría ningún valor que cambiar. Tenemos que empezar por el que está a la derecha. Este sería el único caso en el que empezamos de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha. ¿Cómo sería el negador? Pues este negador está afectando al valor de esta columna de aquí. Entonces tenemos que coger todos los valores de la columna y aplicarle la tabla del negador. ¿Cómo? Nos vamos aquí y vemos que cuando la fórmula o la variable, da igual, vale v, el negador la convierte en f. Cuando vale f, el negador la convierte en v. Bueno, pues aplicamos eso que acabamos de aprender. Y voy a elegir, obviamente, otro color. Voy a coger... esto está, como veis, un poquito improvisado. Voy a coger algo que tenga más colores. Este es el de la Nintendo. El de la NES. Ya se ha cargado, sí. Ok, aquí tengo un montón más de colores. ¡Viva! Empecemos con ese negador. Voy a ponerlo de
amarillo... No, amarillo no. Sí, voy a tardar 2 horas en elegir colores. Este mismo, no sé cómo se llama ese color, pero venga. Tengo una V, pongo aquí una F. V, F, V, F, V, F, F, V, F, V, F, V, F, V. ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora? Dos cosas. La primera, esta columna que acabamos de utilizar la tenemos que tachar. Si no la tachamos, no sabremos qué columna hemos utilizado. Así que elegimos un color, que en este caso va a ser el amarillo pollo. Bueno, no sé si es el amarillo pollo, pero es amarillo, con eso me vale. Y voy a tachar cada uno de los valores que componen esa columna. Voy a intentar elegir siempre el mismo color, a ver si me acuerdo de qué he elegido. Luego, además, como esta columna es la primera que hemos rellenado después de lo de las variables, le pongo un ordinal. Esta es la primera columna que he rellenado. ¿Para qué la pongo? Pues para que vuestro profesor, que soy yo, pueda corregir el ejercicio, si no, no puede corregirlo. ¿Vale? También procurad hacerlo de forma que sea legible. O sea, no tachéis esto a lo loco, ni de forma que yo no pueda leer lo que hay debajo y den con esto, ¿vale? Sino una rayita, o si queréis un subrayador, me da exactamente igual. No tenéis por qué emplear colores distintos, no tenéis por qué emplear el mismo, me da igual. Yo lo voy a hacer, lo estoy haciendo por motivos de legibilidad. Voy a bajar esto un poco, vale. Y así no tengo que... Me tengo que acordar de que cogió el amarillo pollo que está en el centro. Bien. Siguiente. Esta columna ya no existe. La he tachado, ya no existe. Sigo teniendo que saber cuánto vale la columna de este negador. ¿Qué valor cojo? Pues aquí no hay ninguno. No puedo saltar una columna que esté vacía. Y el negador, además, recordemos, afecta solo a lo que está a su inmediatamente derecha. Bueno, pues esta columna. Y de nuevo vamos a tener... voy a coger otro color así reestrambótico, este mismo. Pues cuando tengo F, aquí me va a dar V, F me da V, F me da V, F me da V, V me da F, V me da F, V, F, V, F. ¿Vale? Vuelvo a coger el amarillo pollo, vuelvo a tachar, procuro tachar cada uno de los caracteres de valores y marco el ordinal. Segundo. Ahora lo que vamos a hacer es, como seguimos teniendo que calcular el valor de verdad de todo este paréntesis, el implicador. ¿Cómo era? Os lo recuerdo. Uy, perdón. El implicador es siempre verdadero, salvo que tenga a la izquierda V, a la derecha F. ¿Vale? VF es falso. En los demás casos, verdadero. Pues vamos al lío. Y vamos a escoger otro color extraño. Este mismo. ¿En qué columnas tenemos que fijarnos? Pues en esta, en la que he marcado como 2 y en la Q. ¿Por qué no esta? Pues porque primero está fuera del paréntesis, segundo, aquí hay una columna en blanco, no puedo saltarme. Bueno, en blanco, en negro. No puedo saltarla, ¿vale? Entonces, VV, V, VV, V, FV, FV, V, ¿vale? Es importante que recordéis eso. V, FV, V, VF, F. Pues digamos F, VF, F. Fijaos, una cosa interesante del implicador, sobre todo cuando las columnas que va a unir están muy separadas, es que me fijo solamente en la columna de la izquierda y cuando tengo una F ya no tengo que mirar la de la derecha. ¿Por qué? Pues mira, cada vez que tengo a la izquierda F me da V, sin importar lo que haya aquí. Bueno, pues F ya sé que es verdadero, F ya sé que es verdadero. ¿Vale? Vuelvo a coger el amarillo pollo. Tacho esta columna, que es una de las dos que he utilizado.
Fijaos que, salvo en el negador, en todos los conectores utilizamos dos columnas. En el negador, solo una. Tacho. Marco el ordinal. Y esta columna, la 3, es el valor de verdad de todo este paréntesis. ¿Qué hacemos ahora? Pues seguíamos con el orden que habíamos comentado. Paréntesis. Y los paréntesis van de dentro a fuera. Bueno, pues si hemos terminado este que estaba dentro del todo, el siguiente, que va desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Voy a marcar desde aquí hasta aquí. Ok. Y habíamos dicho, primero negadores, después esto, después esto. Vamos a ver qué es lo que tiene. Pues tiene un negador y tiene un conjuntor. Ya sé que no sabéis el nombre de este tipo de cosas, pero luego os pesará. Cuando estéis en un bar dentro de unos años hablando de lógica y digáis la cosita para arriba, la flecha para abajo, os van a mirar mal. Tenedlo en cuenta. O sea, os van a mirar muy mal. Voy a difundir la palabra. Vale, negador, pues hacemos lo mismo. Cojo color raro, este verde que no sé cómo se llama, verde oliva, verde amarillo oliva, en fin. El negador afecta a lo que está a la derecha, pues cuando tengo V, pongo una F. Cuando tengo una F, pongo una V, F, V, F, uy, V, F, V. Amarillo pollo, tacho. Como 3 era el último número que había puesto, pues 4. ¿Vale? Y ahora tengo, fijaos aquí, bueno, primero voy a coger otro color, que va a ser el, no sé, el grisáceo. Tengo este paréntesis, que os he marcado aquí con los dos chirimbolitos estos amarillos, una columna sin rellenar y otras dos columnas sin marcar. Todas las demás columnas de dentro del paréntesis están marcadas. Significa que ya no existen, solamente existe la columna del negador y la columna del implicador. ¿Puedo coger esta columna o esta columna para calcular este valor? No, no puedes. Tienes que coger esta y esta. ¿Por qué? Pues porque esta que está tachada y esta que está tachada no existen. Pues vamos allá. ¿Cómo era el conjuntor? Solamente es verdadero cuando tiene VV. En todos los demás casos es falso. Pues vamos al lío. Aquí tengo una F. Me da igual lo que tengan aquí. Yo ya sé que es F. V, V, V. F. Pues F. V, V, V. F. No me hace falta mirar. V, F, F. F, V, F. V, V, V. Vuelvo a tachar las columnas que he utilizado. ¿Qué ocurre si no las tacho? Pues que cuando esté por aquí en medio, imaginad una fórmula que tenga el doble de conectores y de variables que esta, pues se me olvidará y volveré a utilizar los valores y de repente me encontraré que hay una columna que no he utilizado y que no he tachado y que no sé de dónde viene, ni a dónde va, ni nada. Entonces, como he utilizado la columna del negador y la columna del implicador para conseguir el conjuntor, tacho ambas. Ok. Y así me quito de líos. Marco este como el número 5. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Sencillo. A ver. Paréntesis hacia afuera. Como ya he terminado con este, que cerraba aquí, pues ahora tengo que seguir con este. ¿Vale? ¿Qué ocurre si me equivoco y marco la apertura y cierre del paréntesis donde no es? Pues que la tabla va a salir mal, el ejercicio va a estar mal. Tenéis que tener mucho cuidado con eso. Yo no estoy poniendo todas las líneas aquí para no liar mucho y no sobrecargar la pantalla, porque presupongo que muchos veréis esto en el móvil y os vais a dejar la vista. Pero bueno, en el ordenador quizá tengáis más espacio para verlo. Bien, pues dentro de este paréntesis que acabo de marcar solamente hay una columna por rellenar y dos columnas que no están marcadas, ¿vale? Está esta columna de la Q y la columna del conjuntor. El implicador, ¿cómo era? Pues solamente es falso si tiene VF, ¿vale?
¿Dónde está? Aquí, perdón, que no lo veía. Si tiene una V, tengo que mirar a la derecha. Aquí veo que tiene VF, pues falso. VV, verdadero. F, no me hace falta mirar, verdadero. F, no me hace falta mirar. VF, falso. VF, falso. F, no miro. F, no miro. Amarillo pollo. Uy, iba a tachar la que no es. Bien, yo. Tacho. Y tacho. ¿Vale? Procurando tachar cada uno de los caracteres que forman la columna. Aquí he hecho un extraño precisamente para, para conseguir coger todos los caracteres. 5 era lo último que había hecho, pues 6. Ya tengo el valor de verdad de todo este paréntesis grandote. Ahora tenemos que salir a este otro. Voy a ponerlo en verde, verde caimán. Este de aquí. Va desde aquí hasta aquí. ¿Cómo lo sé? Pues porque busco el de cierre, perdón, el de apertura y busco cuál es el de cierre que le corresponde. Creo que eso lo enseñaron en primero de primaria. Bueno, primero os enseñaron a ir al baño sin mancharos y luego lo de los paréntesis. Así que podéis hacerlo. Aquí tengo, fijaos, tengo una columna sin tachar, otra columna sin tachar, otra columna sin tachar y dos columnas sin rellenar. Una con un conjuntor, otra con un implicador. ¿Por cuál empiezo? Paréntesis, negador, conjuntores, disyuntores, etcétera, implicadores. El implicador siempre último. Entonces, tengo que rellenar la columna del conjuntor, tengo que calcularla. ¿Qué cojo? Pues obviamente esta columna de aquí, de la P, no puedo cogerla, porque hay una columna que está vacía. Pero sí puedo coger la columna, el valor de verdad de todo este paréntesis, que lo tengo aquí, y el valor de la variable. ¿Es un conjuntor? Me voy a la tabla del conjuntor y simplemente miro qué valores tengo que tener. Y habíamos dicho que solo es verdadero cuando tiene VV. Venga, vamos al lío. Necesito otro color estúpido. A ver, ¿qué color cojo? No sé, no sé lo cual es. Una especie de naranja ahí repugnantoso. VF, F, V, verdadero. VV, V, VV, V. F, F. F, F. FV, F. FV, F. Amarillo pollo. Tacho esta columna porque es la que he utilizado. Tacho esta otra porque es la que acabo de utilizar. Ya no la puedo utilizar nunca más. Ya están finiquitadas, no existen. 6 era lo último que había hecho. 7. ¿Vale? ¿Qué ocurre si tengo aquí un 6 y me equivoco? En vez de poner aquí 7 pongo 8, luego sigo con 9, 10, 11? Pues no pasa nada. Ahora, si esta columna es 7, pero la marca es como 6 y a esta la marca como 7, el ejercicio va a estar mal. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Seguimos. Habíamos dicho que estábamos dentro del paréntesis marcado en verde. Teníamos el implicador. Y el implicador era siempre verdadero, salvo que tuviera VF. Aquí ya las cosas se ponen un poquito más tricky. Sigo dentro del paréntesis grandote, ¿vale? Tengo una columna por rellenar, dos columnas sin tachar, sin marcar. Bueno, pues simplemente cojo esos dos valores. No puedo coger este porque no existe, ni este, ni este, ni este. No puedo coger este porque hay dos columnas sin rellenar. No puedo saltarme columnas sin rellenar. A ver, buscando desesperadamente otro color idiota. Verde algo. No. Verde... No, tampoco. Celeste raro. Entonces tengo... habíamos dicho, si tengo F a la izquierda, ya sé que tengo que poner aquí V. Bueno, pues voy a poner primero lo que sea F y así tengo menos trabajo. F, V. F, F, F. Pues ni siquiera voy a mirar lo que hay al otro lado, porque ya sé que es V. ¿Vale? Y ahora, ¿qué pasa con esto? Pues si tengo VF es falso. Tengo V, tengo V. V, 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 V. Todo es V. Bien. Más fácil imposible. Amarillo pollo.
tacho. Uy, que me salgo. Por poco. Tacho esta también porque es la que acabo de utilizar. Y ya tengo el valor de verdad de todo el paréntesis grandote. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues ya he terminado con el paréntesis. Veo que hay un negador. Pues antes de hacer nada más, tengo que hacer el negador. ¿Con qué? Pues mira, desde aquí hasta aquí solamente hay una columna. Esta. Las demás no existen ya, ¿de acuerdo? Entonces, la tabla del negador era simplemente como un interruptor. Donde hay V pongo F, donde hay F pongo V. Bueno, pues vamos al lío. Todo es V, si os fijáis. Bueno, pues... pues todo F. F, 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 F. Ok, hasta abajo. Amarillo. Pollo, otra vez. Vamos allá. Vamos. Ahí estamos. 7. Bueno, pues este es el número 8. ¿Qué pasa si en vez de poner todos los números naturales quiero hacerlo con, por ejemplo, con solo los pares, solo los impares? Me da exactamente igual. Mientras yo pueda ver el orden, como si queréis poner letras o números romanos. Eso sí, como no puedo leerlo bien, tened en cuenta que os lo puedo dar como erróneo, ¿vale? Voy a borrar esto para que no me confundáis con ningún carácter raro. Ok, vale. Ahora tengo, fijaos, tengo 1, 2, 3, 4 columnas sin tachar y 1, 2, 3, 4 columnas por rellenar. Tengo que volver a decidir por dónde empiezo. Así que, habíamos dicho primero los paréntesis de forma inexcusable, negadores, Vale. ¿Puedo hacer este implicador, perdón? No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un paréntesis. ¿Vale? Primero tengo que hacer el paréntesis. ¿Podría hacer este conjuntor? Idem de idem. No puedo hacerlo porque es que hay un paréntesis que no está resuelto. Entonces, primero tengo que hacer el paréntesis. Y volvemos al lío. Bueno, lo voy a poner aquí para que podáis seguir viendo toda la tabla. Tengo que calcular primero el negador, ¿vale? El negador que está antes del implicador. Pues bueno, pues venga, calculemos. Rosáceo. V, F, V, F, F, V, F, V y otra vez. ¿Vale? Amarillo. Tiro para abajo que te vas. No me salen muy rectas las líneas, pero no pasa nada. 8 era lo último que había hecho, pues 9. A las variables no les pongo un número de orden porque el valor ya lo tengo aquí. No sale de, digamos, el, entre comillas, cálculo que estoy haciendo. ¿Vale? Si queréis tampoco pasa nada si le habéis puesto primero 1, 2, 3, 4 a todas las columnas según las rellenáis, pero realmente lo importante es que pongáis el orden de los conectores. Ya no tengo la Q, ahora tengo el negador, la R, y tengo que hallar el implicador. Sigo dentro del paréntesis. Pues a ver, lo he puesto en rosa, pues voy a ponerlo en verde fosforito. Si tengo F, habíamos dicho, ni siquiera me hace falta mirar porque ya sé que es V. V. Y si tengo V, podría hacer dos cosas. O tengo V y me voy aquí y compruebo si tengo F o V, o directamente cojo la columna de la izquierda, de la derecha, perdón, y si veo que tengo una V, ya sé que es verdadero. No me hace falta mirar. El asunto es, ¿qué ocurre cuando tengo una V y tengo una F? Pues ya sé que es falso. Más rápido, imposible. Todo ventajas. Vuelvo a tachar la columna que he calculado ahora. Uy. Vale. 9 era la última, pues 10. Vale. Ya tengo este paréntesis resuelto, tengo este otro paréntesis resuelto. Por cierto, me acabo de fijar en que no puse el número de este. Bien yo. Así que voy a hacer algo que vosotros no podéis hacer. Que es básicamente
gracias a, a la magia del directo. Ahí mi garganta después de tanto hablar. Que borrar estos numeritos y directamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? 10, 11, ahora sí. Vale. ¿Qué ocurre si en el examen cometéis el mismo error que yo? Mal, no lo hagáis, ¿vale? Sé más cuidadoso de lo que he sido yo. Me siguen quedando 2 columnas por rellenar. Tengo 3 columnas sin tachar. Pues voy a ver en qué orden lo hago. Habíamos dicho, aquí tengo un conjuntor, aquí un implicador. Conjuntor va antes de implicador. Pues venga, conjuntor. ¿Con qué columna voy a hacerlo? Pues mira, este conjuntor tiene a su derecha solo una columna. Esta no existe, esta no existe, esta tampoco existe, pero esta sí, ¿vale? No está tachada. Y luego tiene a su izquierda otra columna. Entonces tengo que coger esta de aquí y esta de aquí. Y con eso tengo que calcular. Habíamos dicho que era... voy a coger un azul intenso, vale. Que cuando teníamos VV me daba verdadero, los demás casos falso. Como veo que la columna de la izquierda es todo falso, pues ya sé que todo es falso. Todo es falso. Parece una canción de estas que escucháis vosotros en los ratos malos. Hala. Tacho. Uy, quito la línea porque se me ha ido un poquito. Tacho, tacho, tacho. Ok. Tacho también. Vaya por Dios, también he dejado sin tachar eso. Joder. Perdón. Ups. Ay. Vale. Ok. Este de aquí. Opa. Se me mueve la tableta digitalizadora y no siempre es fácil. Como lo último que había hecho era la columna 11, pues 12. Bien, ya solo tengo una columna por rellenar y solo hay 2 columnas con valores. Todas las que están tachadas no existen, no les hago caso, no miro. Habíamos dicho que el implicador es verdadero siempre, salvo que tenga VF. Bueno, pues voy a hacer lo mismo que hice antes. Voy a poner, no sé qué color coger, qué nervios. Venga, este también, me da igual. Voy a empezar con esto primero, verdadero. No tengo que mirar la de la derecha, no me hace falta. Puedo mirar, pero es que no me hace falta realmente. Ahora, aquí tengo Vs, pues ahí sí tengo que mirar lo que hay a la derecha, aquí, ¿vale? Y veo que es todo F. Joder, pues ya sé que es F, 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 ¿vale? Ok. Tacho esta columna, que es la que he utilizado. Tacho esta, que es la que he utilizado. Y como la del implicador era la última columna, lo que voy a hacer es ponerle un recuadro para que vuestro profesor sepa cuál es la última columna que hemos hecho. Además, os recuerdo que tenéis que indicar qué tipo de tabla sale. Como tenemos mezcla de V y F, el valor de la tabla es contingente. Y con eso y un bizcocho hemos terminado de hacer la tabla. ¿Para qué ha servido todo esto? Pues muy sencillo, para yo poder fardar de colorines, básicamente. Tengo para dar y tomar. Y oye, lo bonito que queda. Opa, y cortando grabación.